Buenos días, jóvenes de noveno grado. Esta mañana vamos a desarrollar el contenido Democracia y Gobierno en El Salvador. La democracia no ha sido practicada de forma pura en El Salvador en el transcurso de nuestra historia, pues siempre se ha combinado con otras formas de gobierno, como la república y los gobiernos representativos. El pensamiento constitucional salvadoreño se ha basado principalmente en los siguientes principios: soberanía popular, principio republicano, principio de representación y democracia. En general, estos han persistido formalmente, pero sin llegar a la práctica. La imposibilidad de practicarlos se debió a que el autoritarismo se impuso, primero desde lo civil, por ejemplo, en la dinastía de los Meléndez Quiñones, entre otros en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, y posteriormente desde lo militar, primero el personal con Maximiliano Hernández Martínez y más adelante el institucional con los gobiernos militares desde 1944 hasta 1979. A pesar de lo anterior, se han dado avances en el cumplimiento de derechos y por lo mismo, en alguna medida, de la democracia, así con la Constitución Política de 1950, se reconocen derechos en las áreas sociales y económicas y se da acceso a las mujeres para ejercer el sufragio. En 1962 se llevan a cabo reformas sociales y electorales que permitieron representación proporcional en la Asamblea Legislativa, superando el establecimiento de los partidos oficiales militaristas, Propatria, PRUD, PCN, y permitieron la fundación de partidos políticos modernos como el PDC y el MNR. Es hasta el momento de la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 que se puede hablar de una práctica de la soberanía popular, del cumplimiento del principio republicano y del principio de representación democrática, de democracia. En este sentido, es necesario reconocer que no existe una extensa tradición en la práctica de estos principios, razón que nos lleva a velar por su cumplimiento, alejándonos de todas aquellas prácticas que lo vulneran de hecho. Las funciones del órgano ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros y funcionarios dependientes integran el órgano ejecutivo. Presidente y vicepresidente son funcionarios afiliados a un partido político reconocido legalmente y son elegidos popularmente cada 5 años. Los ministros, viceministros y presidentes, directores de las instituciones autónomas y semiautónomas son nombrados por el presidente, quien además tiene las siguientes facultades: cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados y leyes, procurar la armonía social, conservar la paz, tranquilidad interior y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad, elaborar el plan general del gobierno por medio de los ministros, presentar anualmente a la Asamblea Legislativa el informe de labores de la administración pública por medio de sus ministros. El presidente de la República es jefe de gobierno, representa una opción partidista y su respectiva agenda, pero también jefe de Estado, representa a toda la comunidad política, no solo a sus partidarios, y no puede ser miembro activo de ningún partido político al asumir el cargo. La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por diputados elegidos popularmente cada 3 años y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. Anteriormente, para aspirar a ser diputado, era requisito estar inscrito en un partido político, pero ahora ya no. La especialización funcional más general de la Asamblea Legislativa es convertir las demandas políticas en decisiones vinculantes y en términos más específicos es la de elaborar y aprobar el marco jurídico que regula las relaciones sociales. Algunas de las facultades de la Asamblea Legislativa son decretar, interpretar, auténticamente reformar y derogar las leyes secundarias,
decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos en relación equitativa, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como su reforma, crear y suprimir plazas y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de servicio civil, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, interpelar a los ministros o encargados del presidente y a los presidentes de las autónomas, recomendar la presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado y otros funcionarios del Ejecutivo cuando lo estime conveniente y como resultado de la investigación de las comisiones especiales y de la interpelación y elegir a los siguientes funcionarios: presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, fiscal general de la República, procurador general de la República y procurador para la defensa de los derechos humanos. El órgano judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Segunda Instancia y otros tribunales que establezcan las leyes secundarias. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo. Los magistrados y jueces son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y las leyes. Entre las funciones de la Corte Suprema de Justicia se encuentra, por medio de la Sala de lo Constitucional, conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, habeas corpus, las controversias entre los órganos legislativo y ejecutivo. Dicha sala se compone de 5 magistrados designados elegidos por la Asamblea Legislativa. Entre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se encuentran ser de moralidad y competencias notorias y ser abogado de la República con experiencia sólida y sustentada. Otra de las funciones es vigilar que se administre pronta y cumplida justicia. La Sala de lo Constitucional es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma contenida de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. El Tribunal Supremo Electoral se sustituye desde 1994 al Consejo Central de Elecciones como parte de los acuerdos de paz, con la intención de garantizar elecciones justas, libres y competitivas como características del régimen democrático, sobre todo superando el fraude y el control partidario de la autoridad electoral. La Fiscalía General de la República, las atribuciones de estas son decretar los intereses de la sociedad y el Estado, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil y los organismos especializados de investigación, recabar las pruebas pertinentes para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad de los indicados para fundar, en su caso, el ejercicio de la acción penal. Defender los intereses del fisco, los recursos naturales, el patrimonio cultural y todos los bienes del Estado, y requerir actividades de colaboración a las autoridades de cualquier clase, a sus agentes y a los particulares para mejorar desempeño de sus funciones públicas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Algunas funciones de esta institución son velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, investigar de oficio o por denuncia que hubiere recibido casos de violaciones a los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de violaciones de los derechos humanos, promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos, vigilar la sustitución de las personas privadas de su libertad, supervisar las actuaciones de la administración pública frente a otras personas, promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden de prevenir violaciones a los derechos humanos,
Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos y emitir resoluciones de censura pública contra los responsables materiales o intelectuales de violaciones de los derechos humanos. La Procuraduría General de la República tiene como propósito fundamental velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores incapaces y adultos mayores, conceder asistencia legal y atención psicológica de carácter preventivo, representar judicial y extrajudicialmente a las personas en defensa de la libertad individual y de los derechos laborales, y representar judicial y extrajudicial a las personas especialmente de escasos recursos económicos en materia de familia y de derechos reales y personales, velar por el cumplimiento y eficacia aplicación de la ley, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y la protección y defensa de los derechos de las personas adultas, menores, indigentes e incapaces. Asimismo, facilitar el acceso a una pronta y cumplida justicia en materia de resolución de conflictos menores a través de la mediación y conciliación. Bueno, jóvenes, de esta forma finalizamos este contenido. Les agradezco por su atención prestada. Pasen feliz día.